Bienvenidos, hoy estaré mostrando lo que sería nuestro proyecto de simulación, pero antes de indagar en los resultados obtenidos, vamos a ver un poco el procedimiento que llevó a obtener estos resultados. Para esto vamos a estar explicando un poco el código que escribimos. En este caso utilizamos el software de Python para obtener los resultados. Como se puede ver en primera instancia, utilizamos varias librerías como decimales, math, numpy y matplotlib con diferentes propósitos. Por ejemplo, matplotlib la utilizamos para graficar y numpy, math y decimal para así poder ir eh, teniendo los diferentes resultados matemáticos utilizando ya sea decimales, el número pi o otras cosas utilizadas. También vamos a poder ver un poco de la declaración de variables. Para este caso se tenían entonces 5 simulaciones y para cada conjunto de simulación se iban obteniendo 9 puntos distintos con diferentes voltajes, así sea dependiendo de los diferentes parámetros como lo que sería X, Y la longitud A y B. Entonces, en este caso, vamos a ver un poco que A, por ejemplo, siempre la colocábamos como, se quedó como una constante 1, ya que siempre permanecía constante. X y Y se iban cambiando dependiendo de los 9 puntos, como se puede ver. Entonces, el primer conjunto era 0.25 en X, 0.25 Y, y así nos íbamos en cada uno. También lo que podemos ver es que nuestra constante BO, por ejemplo, lo utilizamos como 100 voltios y los Ns que iban cambiando, teníamos que utilizar las primeras 5 iteraciones que eran de impares de 1, 3, 5, 7 y 9. Y algunas variables de control que utilizamos para lo que serían los ciclos de trabajo del código. También en el diccionario podemos ver que íbamos almacenando los 9 puntos, cada uno dependiendo de a qué simulación correspondía. Entonces iban almacenando en lo que sería este diccionario y los 5 para cada uno. Además, pues en los parámetros como tal, lo único que íbamos cambiando en las 5 simulaciones eran los valores de la longitud B, que en este caso iba cambiando en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por esto, dependiendo del caso en el que estábamos, íbamos cambiando B y por eso es que esta es la única variable que realmente está almacenada como tal en un diccionario, pues sí iba a estar variando. Y como tal, pues vamos a ver ya lo que es como tal nuestra programación. En este caso, K es lo que tenemos en nuestra ecuación como 4. Ya esto se va a explicar más a detalle en el video. Sería K, no sería nuestra variable de 4 por BO, dividido lo que sería nuestro pi. Esta es la variable que se le está asignando de multiplicación después de cada simulación. Y vamos a ver como tal ya nuestra programación. Entonces, antes de meternos a nuestra función como tal de graficación, vamos a ver qué hicimos para obtener los datos. Básicamente lo que hacíamos era meternos en un rango, en este caso dependiendo de las 5 simulaciones. Entonces, para las 5 simulaciones se hacían lo siguiente. En este caso, primero íbamos a obtener el B que se iba a utilizar para cada una. En este caso, para iniciar, obteníamos un B igual a 1. Íbamos a imprimir, dependiendo de cada simulación que se iba dando, y así imprimir los datos y asegurarnos que el proceso estuviera llevando de la manera correcta. Y para cada dato como tal, en el rango de datos, que eran los 9 datos, para este se hacía el siguiente ciclo, que era este en este caso. Y en este caso también, cada vez que nos metíamos a uno de los puntos diferentes, perdón, íbamos a estar yendo a lo que se llama este ciclo for. Y entonces, dependiendo de cada iteración que se iba sumando por 2, pues eran las 5 iteraciones de los impares, pues íbamos a ir obteniendo los diferentes puntos. En este caso, por ejemplo, B, se le asignaba una constante que era, en este caso, n, que es el número de la iteración, por el pi dividido b, que se encontraba dentro del argumento del seno o el seno hiperbólico, y era una constante que, sí, pues, aunque iba cambiando dependiendo de la iteración, se mantenía como una constante en cada uno de los argumentos de estos diferentes tipos de funciones matemáticas. Entonces, ahora en este caso, ya utilizando b, para cada punto calculábamos así el seno de b por el x correspondiente, el seno por el seno hiperbólico de b por el y correspondiente, dividido lo que sería la iteración n por el seno hiperbólico de b por el a correspondiente. En este caso, el a correspondiente siempre era 1. Y como tal, se hacía para las 5 iteraciones y como se puede ver, íbamos guardando cada punto como tal en esta lista que se llamaba sumatoria. Y a partir de esto, entonces, una vez salíamos de este ciclo, punto calc era una variable que nos ayudaba como tal a sumar las 5 iteraciones realizadas previamente y se multiplicaban por k, que ya explicamos previamente cuál era su valor. Y a partir de esto, pues volvíamos a borrar lo que era la lista de sumatoria, pues se iba a estar realizando para las otras simulaciones. Y más importante, íbamos a guardar nuestro punto ya calculado, nuestros punto ya calculado en esta variable, en esta lista que se llama puntos. Y como tal, pues como se puede ver, en este ciclo como tal, íbamos guardando los 9 puntos. Y los 9 puntos como tal
pues se iban guardando en el diccionario que vimos previamente y íbamos almacenando así para cada simulación. Y por fin, pues una vez salíamos de los 9 puntos, como se puede ver, guardábamos la lista en la simulación, los puntos volvíamos a resetear la lista para volver a poder hacer una simulación y en este caso íbamos incrementando, pues lo íbamos incrementando por uno para ir cambiando también la simulación que íbamos haciendo. Y básicamente imprimíamos lo que íbamos haciendo en cada punto y por último, una vez ya se hacía las 5 simulaciones con los 9 puntos respectivos y con las 5 iteraciones para cada uno, llamamos a la función de graficar y en graficar básicamente hacíamos lo siguiente. Con la librería que importamos anteriormente, que es Matplotlib, nos permitía hacer lo siguiente. Primero guardábamos en figura 1 lo que sería nuestra gráfica, íbamos creando, por así decirlo, la gráfica, íbamos configurando, por ejemplo, los ejes, que se puede ver en este caso, qué nombre iban a llevar, también el título de nuestra gráfica como tal, si queríamos que tuviera el grid o no, sobre todo íbamos colocando, por ejemplo, en etiquetas 1 traíamos la lista de los 9 puntos que habíamos hecho de las simulaciones y a partir de estos, como se puede ver, los íbamos poniendo cada uno en la gráfica, dependiendo de las listas X y Y creadas anteriormente, pues esas también se mantenían constantes. Eh, y además, otras configuraciones, como por ejemplo la orientación de también íbamos a agregar en la gráfica como tal un rango donde dependiendo del valor del voltaje de cada punto, pues se obtuviera un color para ir diferenciando e ir teniendo una idea del voltaje de cada punto. Y en este caso también íbamos poniendo cosas como por ejemplo el nombre de este rango y como tal. Y finalmente pues también podemos ver que también se iba colocando cada punto y cada punto pues se le iba asignando el nombre, que en este caso el nombre es su valor como tal. Y este paso se repetía para las 5 simulaciones, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente con plt.show podíamos mostrar lo que son nuestras 5 gráficas. Ahora pasaremos directamente a los resultados. Entonces, cuando presiono en el botón de compilar, por ejemplo, aquí va a comenzar a aparecer las 5 gráficas. En este caso, se despliegan las 5 gráficas de una sola vez debido a la programación. Se podría colocar para desplegarlas una por una. Pero, por ejemplo, aquí podemos observar que se, se ven los 9 puntos que solicitaban. Y en este caso, que es para la simulación uno, es el dato que tendríamos como referencia, ya que en el anexo que tenemos acá podemos ver cuáles deberían ser los resultados. Entonces, para empezar, podemos ver acá que los valores que obtuvimos en la primera simulación son prácticamente los mismos. En todo caso, podrían llegar a variar por algunos decimales, que también se podría dar porque, por ejemplo, en este caso nosotros para la sumatoria solo estamos considerando los primeros 5 términos válidos de n y no estamos trabajando con todos realmente. Entonces solo es una aproximación, pero podemos ver que los datos están bastante acertados. Entonces, en este caso podemos observar también en la simulación uno que hay cierta simetría, que en este caso el dato de este lado, en este punto, tiene el mismo valor que el dato de este punto y así con cada uno de los términos de la izquierda y de la derecha, pero con los términos de en medio se distingue que son valores diferentes. Más o menos funciona como si fuera un eje de simetría, porque como podemos ver en la explicación, esto se debe a las líneas de equipotenciales. Entonces, en la simulación uno se puede apreciar bien esto sin ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando pasamos a ver la figura de la simulación 2, en este caso ya no se muestra esa simetría que existía antes con la primera situación. Entonces, en este caso podemos observar que esta simetría se pierde, por así decir, en estos puntos porque las dimensiones de la cuenca cambiaron, que como podemos ver también en la gráfica que explica el ejercicio, los valores de A son los que describen tanto el alto como el ancho de la cuenca. En este caso, como el ancho es el que está cambiando porque B es el que cambió a 2 para la simulación 2, realmente la cuenca sería más grande. Entonces, para poder observar si realmente existe esta simetría o no, se tendrían que graficar más puntos hacia la derecha. No solamente estos servirían para ver si esta existe o no. Entonces, aquí podemos observar que también otra de las diferencias es que en este caso, comparado con la simulación uno, existen valores ligeramente más altos de este lado. Bueno, prácticamente en todos los lados es de que aumentan los voltajes.
Si recordamos, la línea de acá es la que tendría que tener 100 voltios y en estas líneas de los lados tendrían que haber cero. En esta línea no tendrían que haber cero porque sería en la simulación 2 donde B es más ancho realmente, pero en esta sí. Entonces, aquí para los resultados de la simulación también podemos observar que le pusimos esta barra, que en este caso, mientras más amarilla es, quiere decir que el voltaje es más alto, y mientras más oscura es, que el voltaje es más bajo. Podemos observar aquí los resultados de todas las simulaciones. En este caso, aquí tenemos de la simulación 3, de la simulación 4, que como bien podemos ver, esa simetría se perdió por completo comparado con la figura 1. En este caso, también tendríamos la figura número 5 que sería la que está acá, y que podemos ver que en este caso también se tienen voltajes bastante más elevados comparados con los de las otras figuras, pero siempre son más bajos que los 100 voltios que estarían en la línea de acá arriba. Aunque realmente para comprobar si esto sucedió o no, como les dije anteriormente, tendríamos que graficar más puntos hacia la derecha porque B es muchísimo más grande para la simulación 5. En la simulación 5 prácticamente tendría que ser 5 veces más ancho que en la simulación 2. Entonces, prácticamente esos serían los resultados que obtuvimos. Muchas gracias por su atención.